gustan las conservas caseras porque ocurre una intoxicación alimentaria, se denomina intoxicación alimentaria, gracias al Clostridium botulinum, ¿sí? Que es un microorganismo que suele estar presente en vegetales, en tierras y demás cuestiones. Con lo cual, cuando uno no adopta las buenas prácticas de manufactura, cuando uno no adopta la higiene correcta para preparar conservas caseras, es donde puede aparecer el peligro. De hecho, la mayoría de las intoxicaciones que suele darse en Argentina viene por conservas caseras y no industriales, ¿no? Porque además las conservas industriales tienen un proceso que en casa no podemos realizar, que se denomina esterilización. Y la esterilización justamente inactiva, elimina el peligro presente. Por ejemplo, aquí tenemos una conserva, podría ser un ají en escabeche, lo tenemos aquí el ají con cierta tierra, suciedad que obviamente tiene la verdura. Exacto. En realidad acá, para ponerlo bien gráfico, nosotros tenemos esto, imaginemos que es una bacteria de Clostridium botulinum, ¿sí? Las bacterias, cuando tienen condiciones adversas de agua, nutrientes, temperatura, lo que suelen hacer muchas bacterias que son esporuladas, lo que suelen hacer es como meterse para adentro, ¿sí? Cuando sufren una amenaza se meten para adentro y se transforma en una espora. Esto imaginemos que es una espora. Las esporas son resistentes, pueden permanecer durante muchos meses o años en condiciones adversas. Y es normal encontrarlas en la tierra, en los vegetales. ¿Qué ocurre? Cuando uno, ¿sí?, tiene vegetales y tiene esporas de Clostridium botulinum presentes, prepara una conserva casera y le da las condiciones para que esa espora, se dice, germine. La espora, digamos, que está en esta condición, germina, vuelve a transformarse en esa bacteria, claro, y la bacteria es la que genera la toxina botulínica, que sería este ejemplo que está acá, que es justamente la que nos causa la enfermedad. Entonces, lo importante es cuando yo tengo conservas caseras, adoptar ciertas medidas para evitar que en el caso que yo tenga esporas que no la puedo inactivar porque no las esterilicé, germine y se transforme en toxina. Martín, ¿cómo estás? Antonio Laje, buen día, gracias. Antonio, buen día. Me perdí un poco con la explicación. ¿El osito qué vendría a ser? Lo otro es la espora, el osito es la bacteria. Lo traté de hacer lo más gráfico y didáctico posible, ¿no? Sí. Pero es un concepto complejo. La bacteria... Sí. La bacteria, sí, vendría a ser este oso. Sí. Con lo cual, la bacteria, cuando tiene condiciones adversas, se transforma en espora. Mira, te voy a dar otro ejemplo distinto para que quede más claro. ¿Viste las tortugas? Sí. Las tortugas, cuando no sufren ninguna amenaza, van caminando. Cuando uno amenaza a una tortuga, ¿qué ocurre? La tortuga se mete dentro del caparazón. Claro. Esto es exactamente igual con la bacteria, son bacterias esporuladas. Cuando la bacteria tiene las condiciones de agua, nutrientes, temperatura, la bacteria trabaja, genera toxinas, se reproduce, etc. Cuando esa bacteria no tiene esas condiciones, es como que se mete dentro de ese caparazón y persiste durante mucho tiempo de esa forma. Ahora, perdóname, pues yo escucho bacteria y para mí bacteria es algo malo. ¿Vos ahí? Depende, hay distintos tipos de bacterias. Nosotros tenemos las bacterias benéficas, que son las que están, por ejemplo, en un yogur, que son aquellas que nos, causan un beneficio a nuestra salud, o tenemos bacterias que son patógenas. El caso del Clostridium botulinum es una bacteria patógena, que son aquellas que nos causan enfermedades. ¿Y esa bacteria del botulismo, dónde está? La bacteria del botulismo es normal que esté presente en la tierra, ¿sí? En vegetales, como por ejemplo vemos acá. Acá es normal, o es muy probable que haya esporas, no bacterias, esporas de Clostridium botulinum. Que sería esto que está acá. Está bien. Yo te pregunto, estamos hablando de conservas caseras, ¿no? Cuando uno hace un escabeche y demás. Yo tengo pepinos en vinagre, ponele, que veo acá en la imagen, y cambia un poco el color porque no cubre hasta arriba el vinagre. ¿Eso puede provocar, aunque sea que yo lo haya comprado del supermercado? Siempre que haya un cambio en aspectos sensoriales en cuanto a color, en cuanto a sabor, en cuanto inclusive muchas latas que se vean infladas, ¿sí? Cuando uno produce gas, latas infladas, latas abolladas. Acá, por ejemplo, hay una lata que está abollada, ¿sí? Latas abolladas o latas infladas no deben ser consumidas. Un dato importante es que el Clostridium botulinum, o sea, el botulismo, no altera el sabor de los alimentos, con lo cual uno tranquilamente podría estar consumiendo un pepino, una conserva, y no lo detecta por el sabor. Pará porque acabas de dar un dato, yo la verdad no lo sabía. Uno a veces en el supermercado, cuando está comprando de apuro, ves que está abollada un poquito la lata y tampoco sabía. La comprás, no sabía. Se golpeó en el viaje y la llevas. No sabía que no había que comprarla. Y lo peor es después, probás si tenés alguna duda. Claro, si no te altera el sabor, la probás como si fuera normal. Claro. Exacto. Ahí cuando hablamos de microorganismos o de bacterias, que vos recién, Antonio, me preguntabas, las bacterias
digamos, patógenas, ¿sí? Son las que justamente nos causan enfermedades y muchas de ellas no alteran el sabor de los alimentos. Pasa lo mismo con otras, con, no sé, la salmonela, la Escherichia coli, la listeria, ¿sí? Ahora, hay otras bacterias que son lo que llaman alteradoras, donde cambian algún sabor y uno rechaza ese alimento en boca, ¿sí? Es decir, depende de la bacteria, depende del microorganismo. Hay veces donde uno puede detectarlo en boca y rechaza y no consume, dice, este alimento está feo, ¿sí? Y no lo consumimos, y otras veces no nos damos cuenta. Y Martín, si suele estar, por ejemplo, en la tierra, y yo quiero hacer una comida en mi casa, después hacerla tipo conserva, ¿qué método tengo yo desde mi casa, en mi hogar, como para asegurarme que liquidé a la bacteria? A la bacteria, a la espora. Es una muy buena pregunta, Antonio. Hay ciertos recaudos que las personas pueden adoptar en sus hogares cuando realizan conservas caseras. El primero es siempre lavar muy bien los vegetales, ¿sí? Es decir, cuando uno va a preparar una conserva, siempre lavar con abundante agua, ¿sí? Y detergente los vegetales. Este morrón habría que lavarlo. No, es abundante agua y se puede también colocar unos minutos, unos 10-15 minutos en agua con lavandina, ¿sí? ¿Vinagre? Cada litro de agua. El vinagre en realidad lo vamos a usar después. Ahora les cuento, el vinagre es fundamental justamente para bajar la acidez, ¿sí? Porque el pH es súper importante para evitar esto, que ahora les cuento. El primer paso sería lavar muy bien los vegetales. El segundo paso es preparar cantidades pequeñas, ¿sí? No preparemos, no sé, 3 kilos de conservas, porque cuanto más pequeña sea la cantidad y más rápido se consuma eso, mejor. El tercer paso sería, como hablaba hace un ratito, utilizar vinagre, ¿sí? O jugo de limón. Es decir, uno tiene que acidificar las conservas. ¿Por qué? Porque, volviendo al ejemplo de la espora y la bacteria, un pH menor a 4,5, es decir, un alimento ácido, por ejemplo el jugo de limón, si tiene esporas, no van a germinar. Ahora, si el pH es mayor a 4,5, si yo tengo, por ejemplo, un humus, ¿sí? Donde el pH es mayor a 4,5 y tengo esporas, justamente le estoy dando las condiciones para que esa espora germine y se transforma en célula vegetativa. Con lo cual, la acidez es súper importante cuando uno prepara conservas caseras. Y otro de los puntos importantes es la temperatura. Sí. No, siga. Sí, continúa. La temperatura de conserva, ¿sí? Es decir, uno cuando realiza conservas caseras debería almacenarlas en temperaturas de refrigeración, no a temperatura ambiente. Está bien, o sea, va a la heladera. Exacto. Hay que tener en cuenta que siempre este microorganismo, ¿sí? Se denomina anaerobio, es decir, crece en ausencia de oxígeno. Entonces, muchas personas creen que si, por ejemplo, yo estoy preparando una conserva, ¿sí? Y le pongo aceite para preparar esa conserva, ese aceite conserva. No, justamente lo que estamos haciendo es desplazar el oxígeno, desplazar el aire, y si acá tengo esporas de Clostridium botulinum, le estoy dando las condiciones ideales para que eso germine y se transforme en bacteria y la bacteria genere la toxina. Yo te quería preguntar si el botulismo afecta especialmente a los niños o si tiene alcance también a los adultos, porque entiendo que sobre todo puede afectar a los jóvenes. Es una muy buena pregunta. Existe lo que se denomina el botulismo infantil, ¿sí? El botulismo infantil está dado por la miel. De hecho, cuando uno tiene un frasco de miel, van a ver una leyenda que dice no consumir o no administrar en menores de 1 año. ¿Qué ocurre? Los bebés, ¿sí? Menores a 1 año, no tienen todavía el sistema digestivo desarrollado. En la miel puede haber presencia de estas esporas, que si las comemos nosotros no pasa nada, ¿sí? Es decir, si esto lo come un adulto no pasa absolutamente nada, pero si lo come un bebé, un niño menor a 1 año, ingresan estas esporas y las esporas van a germinar dentro, ¿sí? Del cuerpo del bebé y van a generar la bacteria dentro del cuerpo del bebé y esa bacteria va a generar toxina. Por ende, como norma, nunca suministrar miel a menores de 1 año, justamente por lo que se denomina el botulismo infantil, que está provocado por las esporas, no por las bacterias. Martín, ¿me contás qué es la carrera de Ingeniería en Alimentos? Es una carrera que a mí me apasiona, es hermosa, es una carrera que tiene muy buena inserción laboral, lo que permite es a los alumnos insertarse rápidamente en la industria alimenticia, ¿no? En cualquier empresa que elabore alimentos, justamente adoptando estas medidas para elaborar alimentos seguros y que las personas no se enfermen.